No, yo escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces se ve que es mi computadora. Bueno, si les avanzamos un poquito, ahora trabajamos en cuestiones específicas del objeto de la epidemiología en salud mental. Voy a poner la pantalla. Tenemos hasta las 17 para ver un poquito el uso del tiempo. Van a disculpar que mi computadora está muy, la computadora no, bueno, entonces queríamos avanzar sobre cuestiones que hacen a la relación entre la epidemiología y la salud mental. Yo ya creo que lo puse como pantalla completa. Sí. Bueno, ya hoy temprano eh, citaba a un autor, José Coelho Sampaio, diciendo que la relación entre la epidemiología y el desenvolvimiento de la epidemiología mental eh, tiene un carácter planetario, ¿no? Ceci, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Estoy leyendo en el chat que se corta. A lo mejor tengas que cerrar una de las compu. El audio se corta un poco. Se Sí, escucha yo veo, mal. me está indicando, apago esta computadora, me está Sí, indicando que la conexión es inestable, ¿te está indicando qué? que mi conexión es inestable, Ah, pero bueno, eh, es, la, es la conexión que Fiverr del mundo. Bueno, ahora lo veo entonces. Eh, Señalaba que hoy a la mañana se había planteado la cuestión de la mental, eh, es un campo de desarrollo que tiene algunas demoras, un retroceso, Sampaio dice también derivada respecto del desarrollo general de la epidemiología, ¿no? Y bueno, quería volver sobre esa situación para colocar la idea de que la relación entre la epidemiología es una relación obligada y que se establece con un grado de disconformidad en el sentido de que tiene algo de desagobio. Este, por un lado, vamos a señalar, destacó que los estudios epidemiológicos en el campo de la salud mental comienzan a desarrollarse a partir de 1930, 40, y Ceci, que, disculpa que te interrumpa. Disculpa que ¿cómo? te interrumpa. Disculpa que te interrumpo, pero se entrecorta todo, no se entiende nada. Todos están diciendo que no se entiende. Por ahí tendrás que salir y volver a ingresar para ver si se restablece más Bueno, estable la conexión. Muy entrecortado sale. Gracias, disculpa. Susana, Sí, disculpe dime. que la moleste, sí, le quería hacer una consulta. Ayer quise entrar a Sanabirón, creo y para imprimir las boletas de pago, y resulta que ya mis claves y ya no funcionan. No sé cómo debo hacer para restablecerlas. ¿Cómo me comunico hasta que vuelva la profe? Comunicación con Marina y Jalil, Ok. acordate, todo lo Ah, contable. con mi tocaya. Bueno. Gracias. Gracias. Consultarle con ella. No tengo ni idea, Marina, no sé cómo funciona porque eso Bueno, lo gestiona Psico.
Gracias, gracias, gracias. A vos, César, gracias. Vamos a ver si se puede mejorar la comunicación. Pasa que sí. Susana, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, diga. Bueno, vos sabés que estoy queriendo subir ahora el práctico número 3, pero Sí, no me tiene- da la opción de subirlo. No sé si viste que vengo con algunas dificultades con la subida de los trabajos. ahí me fijo, a ver cómo está el Bueno, enlace para que suban ustedes, por las dudas que haya alguna fecha cerrada o algo. claro, Ya lo reviso, a ver dale, si me- gracias, muy amable. Bueno, vamos a ver si a mí se me escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Está mejor, Sí, Ceci. sí, se escucha Está mejor. mejor. Bueno, perfecto. Entonces, vuelvo Podemos continuar. a compartir pantalla mientras tomo esta idea de que el desarrollo la intersección, digamos, o el desarrollo de la epidemiología y la salud mental. ¿Se ve ahí la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, Sandra? Sí, sí, ahora Ahora sí. sí, ahora Sí, sí. sí, ahora sí se ve perfecto. Bueno, decía que el lazo entre la epidemiología y la salud mental en el contexto internacional es una relación obligada y al mismo tiempo con algún grado de disconformidad. Y esa relación obligada está dada porque hay algunos eventos, algunos acontecimientos en el plano internacional que hacen que la epidemiología no pueda ya hacerse la distraída respecto de los problemas de salud mental. Y esto tiene que ver con que a partir de la segunda mitad del siglo XX, los problemas de salud mental aparecen con una enorme visibilidad. Esa visibilidad está dada también en gran medida por una transformación en el patrón epidemiológico, en donde, como veíamos en la diapositiva que miramos las muertes de Brasil, donde hay un pasaje de las enfermedades de la prevalencia, de la mayor frecuencia de las enfermedades infectocontagiosas, a una presencia mucho más fuerte de las enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de las enfermedades crónicas, los problemas de salud mental también comienzan a tener su peso. Y esa transformación está dada también por el control sobre las enfermedades infecciosas, por el control sociosanitario sobre las enfermedades infecciosas, y también porque se incrementa entonces la esperanza de vida. Y en la medida que las personas viven más tiempo, que las vidas son más largas, también hay mayor posibilidad de que aparezcan los problemas crónicos y con ello también los problemas de salud mental. Pero al mismo tiempo no pasemos por alto el hecho de que con la finalización de las dos guerras mundiales, también no solo las consecuencias de la guerra significaron una enorme afrenta en términos de los problemas de salud mental, enorme cantidad de personas con trastornos traumáticos, situaciones de orfandad para muchos niños en relación a sus familias, enorme caudal de personas, de varones con problemas vinculados a las discapacidades permanentes, producto de las situaciones, de las lesiones y las condiciones de la guerra. Y al mismo tiempo también la imagen que habían dado las fotografías y la visualización directa de lo que habían sido los campos de concentración del Holocausto, del nazismo, que tenían enorme semejanza, empezaron a equipararse, digamos, con las imágenes y las condiciones que se veían de los hospitales, de los grandes hospitales psiquiátricos, de los hospicios, en donde eran depositados las personas con problemas de salud mental. De manera de que, mediando el siglo XX, se produce, digamos, una serie de acontecimientos que hacen que los problemas de salud mental ya dejen de ser secundarios para pasar a tener un lugar bien importante. Y ahí la epidemiología, por supuesto, comienza a ocuparse de ellos, atendiendo también a que esos problemas en el contexto internacional tienen enorme prematurez, tienen una importancia grande por la prematurez
en la que emergen esos problemas, la prematurez en la vida de las personas, por la severidad y las discapacidades que los problemas producen, como decíamos, por su alta prevalencia poblacional, y también por la cronicidad con que se expresan en la vida de las personas. De manera de que la epidemiología y la salud mental comienzan a vincularse con algunas dificultades, tanto por parte del campo de la salud mental como por parte de la epidemiología. Y ese desarrollo podríamos situarlo en términos también, ahora vamos a jugar con dos enfoques que tienen vigencia y que permanecen, que se desarrollan en la actualidad, de cómo la epidemiología trabaja con los problemas de salud mental. Y hay una perspectiva que trabaja con los problemas de salud mental, que se denomina y continúa trabajando con los problemas como problemas psiquiátricos, digamos, traslada para la epidemiología el campo del desarrollo de la psiquiatría, y la epidemiología aparece denominada como epidemiología psiquiátrica. De hecho, encontramos un enorme caudal de estudios en esta dirección, que ustedes tienen la oportunidad de hacer búsquedas en las bases de datos, donde están en las bases de datos abiertas, donde están las bibliotecas virtuales, van a ver que bajo la denominación de epidemiología psiquiátrica van a encontrar un caudal importante de trabajos epidemiológicos que asumen para la epidemiología este criterio de adjetivación para la epidemiología que trabaja con los problemas de salud mental, esta denominación, ¿no? Epidemiología psiquiátrica. Por otro lado, encontramos trabajos y perspectivas y enfoques, en este caso tributarias fundamentalmente de una epidemiología crítica, que buscan denominar a la epidemiología que trabaja con los problemas de salud mental como epidemiología en salud mental. ¿Qué media entre estas dos denominaciones? ¿Qué cuestiones nosotros no podemos saltearnos en la relación a cómo denominamos a la epidemiología que trabaja con los problemas de salud mental? Bueno, el proceso de transformación, el proceso de generación de lo que denominamos campo de la salud mental y el proceso de transformación que el campo de la salud mental genera en términos, como señalan entre otros autores Emiliano Galende, en términos de una transformación de las instituciones que se ocupan y que priman en el campo de la salud mental, de los saberes que se habilitan, de los saberes que tienen posibilidad de intervenir en el campo de la salud mental, de las prácticas que se desarrollan en ese área y también de los agentes o de los actores que participan del campo de la salud mental. En ese punto no podemos dejar de señalar, y como lo muestran las fotografías, no podemos señalar que hay un paso pero muy importante en términos de las formas en que se consideran los problemas de salud mental y el tratamiento que se les dispensa en términos de las instituciones y de las prácticas, donde lo que hay es un fuerte cuestionamiento a las estrategias terapéuticas de segregación, encierro y exclusión con que la psiquiatría había trabajado y en algunos casos permanece trabajando con los problemas de salud mental. Y frente a eso, la idea de que los problemas de salud mental necesitan ser pensados y trabajados en los mismos espacios sociales donde las personas viven, y que las estrategias que se desenvuelven para con las personas con procesos de padecimiento tienen que ser sin excluirlos de la participación en la vida social, ¿no? Entonces, esta denominación de epidemiología psiquiátrica o epidemiología en salud mental no es solamente una adjetivación para la epidemiología que trabaja con los problemas mentales. Es una distinción que hace también a la amplitud o a la reducción del objeto con el que trabajamos. Cuando la epidemiología psiquiátrica, cuando la epidemiología de los problemas de salud mental mantiene la tesitura de denominarse epidemiología psiquiátrica, saltea justamente ese proceso de reconversión, ¿no? Saltea el proceso de reconversión que tuvo el campo de la salud mental, y fundamentalmente lo que se saltea es el enorme debate en términos teóricos, debate en términos éticos y debate en términos políticos que ha tenido la noción misma de enfermedad mental.
no vamos a desarrollar nosotros, pero ustedes acá, porque excede la cuestión epidemiológica, pero ustedes seguramente tienen conocimiento de lo que ha sido todo el proceso durante los años 60, 70 y 80, de las críticas que desarrollaron tanto desde la psiquiatría comunitaria norteamericana, como desde la perspectiva de la antipsiquiatría inglesa, la psiquiatría democrática italiana, es decir, enormes desarrollos, más aquí en el tiempo, los procesos de reforma sanitaria brasilera, que cuestionaron justamente esta noción de enfermedad mental del modo como la psiquiatría la llevaba construida desde el siglo XVIII. La epidemiología en salud mental, en cambio, busca recuperar para sí justamente la potencia de un concepto de salud mental, que, como decíamos antes otra vez, es un concepto que no puede reducirse a la ausencia de enfermedad. El concepto de salud mental tiene una cantidad de dimensiones y una complejidad que de ningún modo queda constreñido a que una persona no esté enferma, ¿no? Y de hecho, para quienes estamos en Argentina, esto podrá ejemplificarse con las características de las legislaciones, de las normas y de los conceptos que se trabajan en otros países latinoamericanos, pero en Argentina nuestra ley de salud mental coloca para la dimensión, para el concepto, la categoría salud mental, un concepto amplio y multidimensional que muestra toda su potencia y justamente su involucramiento en dimensiones de carácter política, cultural, ética y social, ¿no? Y no a una situación, y no a la presencia de un proceso mórbido a nivel individual. Bueno, ahí ilustramos con una imagen, para los argentinos nos resulta más familiar, que es este graffiti en la pared del Hospital Borda, ¿no? Que representa bien la situación de exclusión y de secuestro en que vivían y todavía viven un gran número de personas en los hospitales monovalentes. Cuando la epidemiología psiquiátrica construye para sí el objeto, lo asume el traslado directo del objeto que la psiquiatría elaboró para su tarea clínica. Y ese objeto es la enfermedad mental. De manera de que ahí se produce un traspaso sin mediaciones del campo de la clínica psiquiátrica al campo epidemiológico. Y este pasaje sin mediaciones, en donde en el campo de la clínica se trabaja con el uno y en el campo epidemiológico se trabaja con muchos, pero la única diferenciación es del número, de la cantidad, sin que haya una reflexión o una reapropiación o una reconstrucción teórica de la noción misma de enfermedad mental. Y además ese concepto de enfermedad mental tiene las características que trabajamos previamente, con las que Menéndez define modelo médico hegemónico, un modelo sanitario hegemónico, podríamos decir, que son el caracterizar a la enfermedad como una entidad histórica, individual y acultural. Y estas condiciones, estos atributos de ahistoricidad, individualidad y aculturalidad, están formuladas de manera explícita. No son elementos que nosotros podamos pensar en un análisis más pronunciado. Son expresiones que están dichas cabalmente, por ejemplo, en los criterios o en los manuales de clasificación internacional, donde expresamente se dice que se trabaja con una noción que se busca sea histórica para poder justamente comparar distintas poblaciones a lo largo del tiempo. Y que además es acultural, es decir, en realidad dice acultural, pero luego explicita la idea de transcultural. Es decir, que esté por encima de la diferenciación cultural que tienen los diferentes grupos humanos. Nosotros queremos discutir un poquito estas cuestiones para buscar entender y tomar en cuenta las cualidades propias, específicas, que tienen los problemas de salud mental, ¿no? Y justamente instalar el debate en términos de
cuáles son las nociones de salud mental con las que nosotros trabajamos, si esas nociones pueden pensarse por fuera del espacio de relación simbólica y por el espacio y por fuera de los espacios de producción simbólica que se representan a través de la cultura en los grupos sociales. Por ello, cuando hablamos de epidemiología en salud mental, preferimos colocar la idea de que el objeto de la salud mental, nos apoyamos sobre la idea de que el objeto de la salud mental es la salud, la enfermedad y el sufrimiento psíquico, ¿no? Incorporamos entonces este término que ahora vamos a tratar de fundamentar, que es la categoría del sufrimiento psíquico. Al mismo tiempo, la epidemiología en salud mental pone énfasis en tratar de entender de qué modo los procesos sociales que atraviesan la vida de las personas tienen capacidad de generar procesos de sufrimiento. Dicho de otro modo, cómo las condiciones de padecimiento, de dolor que tienen los diferentes individuos y los diferentes grupos sociales entrama o se ancla en procesos de orden social que se vinculan a los modos como las personas viven, como las personas se vinculan, como las personas generan sus propias dinámicas de subsistencia y de relación, ¿no? Y esa perspectiva de cómo imbrincan los procesos de sufrimiento psíquico con los procesos sociales, otra vez nos coloca en la necesidad de distinguir que los diferentes grupos sociales, porque los diversos grupos sociales están atravesados por procesos también distintos entre sí. Entonces, en algunos grupos sociales se generan relaciones más sólidas, de cooperación, de solidaridad. En otros grupos sociales las relaciones están más distantes. A grupos sociales se acumulan historias religiosas, étnicas, específicas. Otros grupos migrantes que llegan a territorios nuevos se encuentran disgregados, pierden sufren procesos de aculturación respecto de sus lugares de origen. En fin, esos procesos sociales tienen que ser pensados en relación a la capacidad de protección o de daño en relación al padecimiento humano. Y el tercer elemento que queremos señalar desde la perspectiva de la epidemiología en salud mental es la necesidad de incluir la perspectiva de los actores. ¿Qué queremos decir con ello? Bueno, que si bien reconocemos que nuestro trabajo es al interior del campo científico y que el desarrollo de la epidemiología está fuertemente asentado sobre una perspectiva de un modo de producción de saber que es el que la ciencia, la lógica de construcción de conocimiento científico, lo cierto es que la ciencia no es la única forma de aproximación a la realidad. La ciencia no es el único modo de comprensión, de interpretación, de significación de la realidad. Existen también otras formas, producto de la inclusión y del desarrollo de actores sociales por fuera del campo científico, ¿no? Esto también lo trabaja Pierre Bourdieu, ¿no? Cuando trabaja la noción de campo y las posiciones relativas de los actores en los campos. Bueno, aquí lo que nosotros queremos señalar es que es necesario también, cuando pensamos la epidemiología en salud mental, pensar que la construcción y la representación científica que nos hacemos de los problemas de salud mental no agota la posibilidad de los modos de comprensión de esos problemas. Porque al mismo tiempo los distintos grupos sociales que se ven afectados por los problemas comprometen también formas de significación, otorgan sentido, construyen categorías, generan formas de comprensión y de interpretación de aquello que les acontece. Y la perspectiva de la epidemiología en salud mental puede contemplar también esa visión. Puede en todo caso, como señala también Menéndez y como señala Haro en el texto que ustedes tienen, incorporar la visión de estos grupos que son considerados saberes subalternos en relación a la hegemonía que tiene el conocimiento científico. Así definida, la perspectiva de la epidemiología en salud mental que nosotros queremos apuntalar, coloca su objeto de trabajo en términos de los procesos de salud, enfermedad, sufrimiento, atención y cuidado en las poblaciones humanas. Y ven ustedes entonces cómo incluimos un concepto mediador entre la salud y la enfermedad, que es la noción de sufrimiento. Y yo señalaba hoy más temprano que a la noción de atención, algunos dicen atención-prevención, como Menéndez,
otros dicen atención y cuidado, ¿no? Y a mí me parece que en el campo de la salud mental colocar la noción de cuidado es muy oportuna, porque la perspectiva del cuidado es superadora de una visión de que se atienden los problemas de salud mental solamente en el sistema de salud. Y que la atención sobre los procesos de salud mental están dadas solo por los procesos asistenciales. La noción de cuidado nos coloca nos permite ampliar el horizonte de las intervenciones, integrando también y mostrando cómo los procesos de salud, enfermedad y sufrimiento se ligan a esas formas de protección social que se instituyen o que se establecen, ¿no? Puedo volver sobre los ejemplos en relación a muchas de las formas del cuidado que se instituyeron con problemas vinculados al movimiento feminista, ¿no? Creo que hay algunos movimientos sociales, el feminismo es uno de ellos, que permanentemente nos ilustra en algunas de estas necesidades. Las prácticas de protección frente a la violencia de género de los grupos sociales antecedieron en muchos casos a las intervenciones y a las políticas desarrolladas desde el sistema de salud o desde el sistema del Estado. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con muchas de las prácticas en salud sexual y reproductiva y con la interrupción legal del embarazo, donde las prácticas de cuidado al interior de los grupos de mujeres anticipó muchas de las políticas que después se establecieron. Entonces la idea del cuidado, y sucede esto también con muchos de los problemas infantos juveniles, ¿no? La noción de cuidado le da a las posibilidades de intervención y a la ponderación, a la valoración de las estrategias de intervención, le da una amplitud mayor que la noción misma de la categoría de atención. Bueno, así, ¿hay alguna... Escucho ruidito, pero yo no los estoy viendo. ¿Alguna pregunta? No. Sí, ahí Martín está levantando la mano. Nosotros la jornada pasada tuvimos la oportunidad de estar charlando con Alicia Stoll-Kirchner, que fue una de las promotoras de la planificación estratégica situacional y la evaluación situacional de los equipos. Y nos charlamos bastante oportunamente y ricamente esto del proceso salud, atención, cuidado, salud, enfermedad, atención, cuidado. Y en esta parte de la atención, cuidado, hablamos bastante del proceso de compensación en las nuevas políticas de salud, en los nuevos dispositivos de salud, en los nuevos programas de salud, que sean compensatorios hacia los grupos poblacionales focalizados. Y va muy en mano con lo que estamos viendo ahora, que justamente no podemos aplicar ni los mismos dispositivos ni los mismos equipos, sino que tenemos que hacer prácticas situacionales ajustadas a la población y al nivel de riesgo y vulnerabilidad de la población. Claro. Y muchas veces esas intervenciones no son estrictamente del sistema de salud, ni son las intervenciones asistenciales que pueden desarrollarse cuando hay un problema de salud establecido. Sí, toca en el límite, creería yo. Toca en el límite, porque uno necesita siempre de la mirada interdisciplinaria, ya sea del médico, ya sea del agente sanitario, o ya sea de cualquier integrante del equipo de salud. Hay muchas intervenciones que haciendo una mediación con el equipo de salud, podés hacer una recaptación y podés generar factores protectores. Sí, pero con muchos de los procesos infantos juveniles, las estrategias de cuidado pueden ser brindadas. Pensá, por ejemplo, la población infantil que está bajo medidas de excepción, o población infantil con problemas de discapacidad. Esas situaciones de cuidado pueden estar fortalecidas en el sistema educativo, pueden estar fortalecidas en las residencias o en las casas protegidas, o en las familias sustitutas. Es decir, no necesariamente están concentradas, esto quiero señalar, no necesariamente están concentradas en el sistema de salud. Sí. Por supuesto que hacen nexo con el sistema sanitario, pero en algunas problemáticas lo exceden, es más amplio. Y incluso si nosotros pensamos los sistemas de apoyo, ustedes vieron que la ley establece sistemas de apoyo. Si el sistema de apoyo está pensado inicialmente y fundamentalmente en relación a lo jurídico,
Pero si nosotros también conseguimos usar la categoría de los sistemas de apoyo con una dimensión más amplia, también podemos pensar que esos sistemas de apoyo son prácticas de cuidado, ¿no? Personas que conviven con limitaciones en relación a su salud mental o con padecimientos crónicos en relación a su salud mental, pueden estar contando con sistemas de apoyo que les permita acción autónoma, que les refuerce su autonomía, que les permita, digamos, mayores grados de autonomía, ¿no? Y eso es salud mental también. Sí, uno podría pensar que a medida que se complejizan los problemas de salud mental, digamos, también necesariamente se complejizan las modalidades posibles de abordaje, ¿no? Digamos, en ese sentido, la inclusión de distintas disciplinas, además de los equipos sanitarios, ameritan ser reconceptualizadas, ameritan ser reproblematizadas a esa complejidad de problemas. Claro, claro. No es la suma de lo que aporta cada disciplina, sino cómo redimensionamos cada una de esas incorporaciones disciplinares a la complejidad de los problemas que hoy estamos viendo en el campo de la salud mental. Claro. Porque además me parece que es interesante la inclusión, perdón, Ceci, de intervención, de cuidado, en su momento inicial fue de atención, digamos, en el propio compuesto conceptual del objeto de la epidemiología, porque nos vuelve a hacer pensar no solo en la delimitación del problema, sino también en la posibilidad de intervención sobre el problema. Porque si no, el valor es recortado, el valor del conocimiento epidemiológico. Si no lo pensamos conjuntamente, digamos, el problema con las posibilidades de intervención. Entonces, esta conjunción creo que es bien interesante para poder pensar también el diseño de nuestras prácticas, ¿no? Sí, porque ahí cuando vos planteaste hoy a la mañana la definición, una primera definición, una primera delimitación del campo epidemiológico, recuerden ustedes que no es solo el conocimiento sobre cómo se producen y se distribuyen los problemas de salud o enfermedad, sino también la capacidad de transformación de esa situación. Es decir, que la epidemiología tiene también responsabilidad en la intervención, en cómo transformar, en cómo generar acción que transforme las condiciones que se visualizan como negativas, ¿no? Permiso. Pero si hoy vemos en esta transformación de desmanicomialización o los servicios de atención en salud, el concepto de hospital de día, el hospital para la complejidad de la psicosis ambulatoria, el que antes era expulsado al servicio manicomial, hoy día plantea el dispositivo de contención social dentro del hospital de día, ya no visto desde la inserción laboral o de la reproducción biológica, sino para la subsistencia y la adaptación del respeto a la persona y la permanencia de la persona en un proceso que post-crisis de estabilidad. Y esos dispositivos que generan el cambio paradigmático en salud, es un cambio paradigmático de decir por qué el concepto de salud es adaptativo a lo laboral o a lo sexual reproductivo, y no a algo, a lo trascendental, al cuidado del paciente y el mantenimiento del paciente. Y el dispositivo sanitario en sí genera toda una reacomodación de los servicios de salud mental en los hospitales generales. Sí, sí, claro, efectivamente. Sí. Entonces, por eso la idea justamente de no, digamos, de pensar la epidemiología también con esta dimensión generosa, digamos, en que los procesos de salud, enfermedad y sufrimiento están directamente ligados también a las formas como intervenimos sobre ellos. Y que esa intervención no es solo el modelo más histórico que tenemos y que permanece, digamos, y bien que permanece, de respuesta a los problemas expresados, sino también de estas otras intervenciones con nuevas instituciones, con nuevas prácticas, participando nuevos agentes sociales. Y bueno, ahí yo quería señalar que... sí, perdón.
Sí, perdón que me entrometa yo, No, en realidad de Revido. adelante. Pero No. Gustavo Beltrán, el expresidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, es el que más ha apuntado a la adecuación de estos modelos epidemiológicos y de esta forma de intervención social. Que quiere decir que hay una readecuación en el concepto de pensamiento, atención, cuidado y compensación de ese cuidado. Sí, sí. Bueno, yo no sé cómo ha trabajado él específicamente, pero sí hay un conjunto de autores, de experiencias, de trabajos que van en esta dimensión de ampliar esa capacidad de cómo pensar las intervenciones que generamos sobre los problemas de salud y enfermedad mental. Pensemos una cuestión que parece una perogrullada, pero que es importante. Los problemas de salud y enfermedad no se generan en las instituciones sanitarias. A veces sí, pero en general los problemas de salud y enfermedad se generan en los espacios sociales en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. ¿Por qué creemos que los vamos a resolver solo desde las instituciones sanitarias? ¿No? En este punto, digo, si los procesos que operan en su génesis involucran un espacio social mucho más amplio, también nosotros tenemos que pensar que las posibilidades de intervención y de atemperamiento, de resolución, paliativos o de sostenimiento, como decía recién el compañero, tienen que pensarse también en un conjunto de instituciones y de actores sociales de mayor amplitud que lo que define estrictamente el sector sanitario, ¿no? Y bueno, aquí quería traer, para compartir con ustedes, estos tres conceptos de disease, illness y sickness en la lengua inglesa, que en el español, también en el portugués, aparecen reunidos en un único concepto, ¿no? Que es el de enfermedad. Nosotros hablamos de enfermedad usando el castellano, mientras que la lengua inglesa permite, dice Mervyn Sasser, esta desagregación en tres términos diferentes. Y entonces este epidemiólogo norteamericano dice, ¿por qué no capitalizamos esta distinción para ampliar el universo de comprensión de lo que denota la enfermedad y señalar que compromete, que la noción misma de problema de salud o de enfermedad compromete visiones diferenciadas, conforme si se asume la perspectiva objetiva de la enfermedad, que es la perspectiva con la que ha trabajado históricamente el sector sanitario y la visión, digamos, externa, científica, clínica, sobre el proceso patológico, y para esto reservamos el término de disease. Es decir, el concepto de disease permite justamente ceñir esta visión objetiva de la enfermedad. El concepto de illness nos permite incorporar o tomar en cuenta que sobre ese proceso patológico hay una experiencia directa por parte de los sujetos. Y que esa experiencia involucra una dimensión subjetiva. Y entonces el concepto de illness justamente hace énfasis en esa mirada o en esa dimensión subjetiva sobre la experiencia que se tiene respecto de la enfermedad. Y el tercer concepto, el de sickness, es el que se reserva para entender cómo la asignación de un criterio de enfermedad tiene significación y consecuencias sociales en relación a lo que se espera o a lo que se genera respecto de ese diagnóstico. Piensen ustedes que conforme la asignación de un proceso, la asignación de una denominación de un proceso patológico, se asume determinada derivación o consecuencia social. Se encarrila, digamos, la intervención en función de la significación y de la consecuencia que denota tener esa enfermedad. A lo largo del tiempo podemos ver un montón de ejemplos en relación a eso. En el siglo XIX, tener un diagnóstico de salud mental, tener un diagnóstico de enfermedad mental, significaba tener una consecuencia social. Ser encaminado para una institución monovalente. La condición por ejemplo, el alcoholismo, en algún momento, considerado un desvío moral, tenía un encarrilamiento, que era o para las instituciones religiosas o para las instituciones jurídicas. El consumo de sustancias, el consumo problemático de sustancias ilegales, es una consecuencia social.
formaba parte de un andamiaje jurídico de penalización o de punición. Hoy se deriva otra consecuencia social, que es el encarrilamiento para el sistema de salud, porque ha dejado de ser un problema estrictamente criminal para pasar a ser un problema sanitario. De manera de que sobre los problemas de salud y enfermedad, esta distinción entre illness, disease y sickness nos permite distinguir esos diferentes puntos de mirada o esas diferentes versiones sobre aquello que estamos intentando comprender o describir. En la comprensión de la epidemiología en salud mental, específicamente, el complejo de illness, sickness y disease nos permite incorporar entonces estos tres criterios, en que hay un proceso técnico-científico que está en general depositado sobre la visión de los actores, digamos, de los agentes sanitarios o de los actores sanitarios, que es el proceso de catalogación o de asignación de una entidad diagnóstica a aquel proceso que estamos identificando, ¿no? Es la asignación de un criterio diagnóstico. Pero por otro lado, permite también recuperar la perspectiva y la valoración subjetiva del malestar, en una construcción que puede ser una construcción singular y al mismo tiempo social, sobre la percepción y el sentido que tiene, la construcción de sentido que tiene ese problema de salud. Y el tercer polo, que nos permite incorporar la significación o la consecuencia social que tiene el haber sido adjudicado ese proceso diagnóstico y el tener esa percepción o esa representación sobre el malestar. Hace un ratito más temprano alguien mencionaba cómo juegan con el diagnóstico, con la diferenciación entre el diagnóstico de TEA, de trastorno de espectro autista o de psicosis, y cómo eso conduce a un certificado de discapacidad, ¿no? Entonces ahí vemos una consecuencia social en relación a un diagnóstico. La asignación, por ejemplo, de una consideración de la persona, de una inclusión de las personas en el universo de las personas con discapacidad. ¿Qué antecedentes nosotros tenemos en la epidemiología y en otros saberes para traer para el campo epidemiológico, para el campo de la epidemiología en salud mental, la noción de sufrimiento psíquico? Bueno, para que ustedes puedan ver algunos entre los distintos autores que pueden aportarnos en conceptualizar esta categoría. Perdona, Ceci, hay varias personas que se están retirando. Ajá. A lo mejor consultaría si continuamos, cómo quieren hacer. Ahí estoy viendo que son las 5. ¿Sí? ¿Qué sería lo más adecuado? Porque el horario es de las 5 y bueno, sabrán ustedes disculpar en que no siempre nos manejamos muy bien con el tiempo. Y además nosotros podemos continuar sin ningún inconveniente, ¿eh? Digamos, nada más que es por la lectura en el chat de lo que está ocurriendo. No sé, Susana, ¿qué opina? ¿Podemos retomar algo de esto? Sí, todos más o menos tienen acomodadas sus actividades para que a las 17 cortamos. No sé si lo podés dejar acá y mañana continuamos, no sé cómo te parece. Sí, no hay inconveniente. Me apena perderme la clase, dice Sonia. Sí, claro, pero va a quedar gente que ya se está teniendo que retirar y... Sí, se han retirado varios ya. Sí, bueno, sí. Entonces, si les parece, mañana destinamos unos primeros minutos para recuperar algo de lo que estamos trabajando. ¿Te parece, Perfecto. Sandra? Porque con Me Sandra parece bien, sí, me parece bien. Y porque a lo mejor también hay preguntas o ganas de intervenir sobre esta cuestión. Sí, está bien. Muchísimas gracias por la clase, la verdad que muy interesante y muy buena posición. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana a las 9, Susana. Nos vemos a las 9. Gracias, profe. Gracias, hasta mañana. Saludos. Gracias, mañana. Mañana.